Capítulo 1. El llamado silencioso. Desde el primer aliento que tomaste al llegar a este mundo, hubo algo que despertó contigo. No fue visible. No tenía nombre. No tenía forma. Pero estaba ahí. Era una inquietud profunda, silenciosa, ineludible. Una especie de eco que no proviene del exterior, sino de una parte de ti que no se ve en espejos, ni en estadísticas, ni en etiquetas sociales. Un impulso que no te grita, pero tampoco se apaga. Te acompaña en cada etapa, en cada elección, incluso cuando te olvidas de él. Y su mensaje es claro: aunque lo hayamos aprendido a ignorar, no estás aquí para vivir pequeño. Ese eco es tu mente no domesticada. Tu conciencia primaria. Tu alma despierta esperando dirección. Y si no la tomas, alguien más lo hará por ti. Porque en este mundo, lo que no cultivas se contamina. Lo que no proteges, lo poseerán otros. Y tu mente, ese territorio vasto y salvaje, está bajo asedio constante, por las voces de otros, por el ruido del sistema, por la maquinaria invisible que se alimenta de tu distracción y tu inseguridad. Pero en algún momento, y si estás aquí, es porque ya lo estás sintiendo, esa parte de ti comienza a revelarse. No con rabia, no con gritos, sino con una firmeza que ya no puedes ignorar. Una certeza que dice: hay más. Hay algo más allá de este cansancio, de esta repetición, de esta versión fragmentada de lo que soy. Y ese momento es el verdadero inicio. Porque antes de aprender a fortalecer tu mente, necesitas entender lo que verdaderamente tienes entre manos. No se trata simplemente de mejorar tu enfoque, tu memoria, tu productividad. Eso es apenas la superficie. Lo que tienes entre manos es una de las estructuras más poderosas del universo, una máquina biológica capaz de alterar su entorno, de transformar su química con pensamiento, de cambiar la historia con decisión. Y lo más devastador es que la mayoría de las personas vivirán y morirán sin haber entendido siquiera el poder que tenían en su interior. Vivirán repitiendo pensamientos prestados, emociones condicionadas, hábitos heredados. Serán producto de su ambiente, en lugar de ser arquitectos de él. Pero tú has sido llamado a más. Y no porque seas especial, sino porque estás despierto. Despertar no es darse cuenta del mundo. Despertar es darse cuenta de que puedes cambiar tu forma de percibir el mundo. De que puedes reconstruir los cimientos mismos de tu interpretación de la realidad. Y en ese instante, cuando decides dejar de ser esclavo de tus pensamientos automáticos, de tus emociones reactivas, de tus historias sin revisar, empieza el proceso. No un proceso suave, no uno cómodo, pero sí uno irreversible. Porque fortalecer la mente no es endurecerla. No es hacerla rígida ni invulnerable. Es templarla. Es forjarla. Es refinarla como se afila una espada, con fuego, con intención, con precisión. No para luchar contra todos, sino para no rendirte ante nadie. Y sobre todo, para no rendirte ante ti mismo. La mente no se fortalece solo leyendo libros. Ni repitiendo frases. Se fortalece observándola sin compasión, reconociendo sus trampas, sus zonas oscuras, sus narrativas inconscientes. Se fortalece cuando te atreves a mirarla en silencio, sin distracciones, sin excusas, y le preguntas con honestidad brutal: ¿quién está pensando esto? ¿Quién está decidiendo mi camino? ¿Soy yo, o son los fantasmas de otros hablando a través de mí? Porque sí. Tu mente puede ser tu mayor aliada o tu carcelero más astuto. Puede ayudarte a construir imperios, o puede sabotear cada intento de avance con voces tan familiares que las confundes con tu identidad. Y fortalecerla significa dejar de temerle a ese espejo. Significa sentarte contigo mismo cuando todo en ti quiere huir. Significa observar tu impulso de distracción no como un defecto, sino como una señal: algo dentro de ti está huyendo de un dolor que aún no has querido enfrentar. Significa entender que cada pensamiento que toleras es un ladrillo en la estructura de tu vida futura. Y que si no eliges tú los ladrillos, alguien más te construirá una prisión disfrazada de rutina. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Edison no fortaleció su mente porque tenía más talento. Lo hizo porque fue rechazado, porque fracasó más de 1000 veces y aún así se negó a resignarse. Carnegie no tenía dinero, ni educación, ni contactos. Pero tenía dirección mental.
Tenía el fuego de alguien que entendió que si dominaba su mente, dominaría su destino. Oprah Winfrey fue víctima de abuso, pobreza y exclusión, y sin embargo, convirtió cada trauma en sabiduría, cada herida en compasión, cada rechazo en motivación. ¿Y cómo lo hizo? No porque la vida le ofreciera condiciones ideales, sino porque se entrenó internamente para ver oportunidades donde otros veían límites. La mente fortalecida no nace del privilegio. Nace del propósito. Y tú tienes el privilegio más grande, el de poder elegir. Elegir quién serás mañana, sin importar quién fuiste ayer. Elegir qué pensamientos alimentar, qué emociones cultivar, qué acciones ejecutar. Y esa elección no se hace una vez, se hace a cada instante. Con cada pensamiento, estás votando por una versión de ti. Con cada decisión, estás cincelando tu carácter. No necesitas más motivación. Necesitas estructura interna. Necesitas el valor de crear tus propios rituales. De decidir qué consumes. Qué escuchas. Qué permites. Porque todo lo que permites, te moldea. Y si no decides tú, otros lo harán. Y no lo harán por tu bien. Fortalecer tu mente no es un lujo. Es un deber. Es el mayor acto de responsabilidad contigo mismo. Con tu linaje. Con tus hijos no nacidos. Con tu comunidad. Porque una mente fortalecida no solo cambia su propia vida, cambia la de todos los que la rodean. Irradia orden en medio del caos. Irradia calma en medio del ruido. Irradia dirección donde otros se pierden. Y ahora es tu momento. No porque estés listo. Estás listo porque ahora has decidido estarlo. Y eso, solo eso, es suficiente para comenzar. Capítulo 2. La mente no domada reconociendo al enemigo interno. Si de verdad quieres fortalecer tu mente, lo primero que debes entender es que no puedes fortalecer aquello que aún no has conquistado. No puedes transformar una mente que ni siquiera has aprendido a observar con distancia. Y mucho menos puedes dominarla si aún crees que tú y tus pensamientos sois lo mismo. Porque la mente humana, tal como viene de serie, no es tu aliada. No al principio. No sin entrenamiento. Es un instrumento poderoso, sí, pero como cualquier instrumento de poder, sin dirección clara se convierte en una fuerza ciega, automática, condicionada. Una entidad que se mueve por impulsos, por urgencias emocionales, por patrones heredados y miedos primitivos que, sin que lo notes, están gobernando gran parte de tus decisiones diarias. La mente no entrenada es como un caballo salvaje, fuerte, bello, impresionante, pero peligroso, caótico, impredecible. Puede llevarte a lugares maravillosos, sí, pero también puede arrastrarte por barrancos sin que siquiera lo cuestiones, porque estás tan identificado con ella que ya no ves que hay una diferencia entre lo que piensas y lo que eres. Y hasta que no hagas esa distinción con absoluta claridad, seguirás siendo rehén de tu diálogo interno. Rehén de tus juicios. Rehén de tu pasado. Rehén de un sistema de pensamiento que no creaste tú, pero que sigues obedeciendo como si fuera ley. Y es que nadie te enseñó a pensar tu pensamiento. Te enseñaron a memorizar, a repetir, a adaptar tus ideas para encajar en sistemas educativos, sociales, ideológicos. Pero no te enseñaron a mirar tu pensamiento con lupa, a diseccionarlo, a preguntarte de dónde viene. ¿Es mío o lo heredé? ¿Lo elegí o simplemente lo absorbí? ¿Me empodera o me limita? ¿Es funcional o es un parásito mental disfrazado de lógica? Fortalecer la mente empieza por ahí. Por tener la valentía de mirar la estructura invisible que ha guiado tu vida y empezar a desmontarla pieza por pieza, hasta que solo quede lo que tú has elegido sostener conscientemente. Y ese trabajo no es cómodo. Porque implica desarmar identidades enteras. Implica aceptar que has vivido bajo programas mentales que te han limitado, incluso cuando pensabas que eras libre. Implica confrontar el hecho de que muchas de tus emociones no son más que hábitos de pensamiento sostenidos durante años. Implica entender que tus creencias no son verdades, sino decisiones que tomaste, o que otros tomaron por ti, en momentos de vulnerabilidad. Pero también implica descubrir que puedes volver a elegir. Y eso, aunque asusta, es el primer verdadero acto de libertad. Tu mente, sin disciplina, sin dirección, sin conciencia,
buscará constantemente el camino más fácil, el estímulo inmediato, la validación externa, la distracción permanente. No porque sea débil, sino porque así ha evolucionado para sobrevivir. Está diseñada para la eficiencia energética, no para la realización personal. Por eso te cuesta tanto mantener el foco. Por eso procrastinas. Por eso repites hábitos que sabes que te hacen daño. No es que seas vago, ni perezoso, ni incapaz. Es que tu mente, si no la entrenas, no está de tu lado. Su inercia no es hacia el crecimiento, sino hacia la comodidad. Y la comodidad es el terreno donde las grandes mentes se apagan. Así que si de verdad estás listo para fortalecerte, el primer paso es observarte sin juicio pero con precisión quirúrgica. Convertirte en testigo. En estratega. En alquimista. Porque solo desde la distancia puedes empezar a redirigir esa fuerza. Solo cuando te das cuenta de que no eres tus pensamientos, puedes empezar a elegir otros. Y ahí empieza la reconstrucción. Ahí empieza la obra maestra. Observa cómo reacciona tu mente cuando las cosas no salen como esperas. Observa tu diálogo interno cuando cometes errores. ¿Es compasivo o castigador? Observa cómo busca excusas, cómo crea justificaciones elegantes para no hacer lo que sabes que debes hacer. Esa es la trampa. Esa es la voz que tendrás que reeducar si quieres ser libre. No puedes construir una mente fuerte si permites que te hable como un enemigo. Tienes que convertirte en el líder de ese territorio interno. Y eso no se hace con afirmaciones positivas vacías. Se hace con presencia. Con constancia. Con confrontación radical. Mira, hay personas que viven sus vidas enteras bajo la tiranía de una mente no domada. Hombres y mujeres brillantes, sensibles, con talento, con potencial, pero atrapados en pensamientos circulares, en emociones sin resolver, en patrones mentales tan profundos que ni siquiera los cuestionan. Y el mundo no distingue entre el que tiene potencial y el que lo pone en práctica. El mundo se alinea con quien actúa. Y no puedes actuar con consistencia si tu mente te sabotea desde dentro. Lincoln sufrió depresiones profundas. Dostoyevsky fue perseguido, encarcelado, torturado. Churchill vivió bajo lo que él mismo llamó su perro negro, una oscuridad mental constante. Pero lo que los convirtió en gigantes no fue la ausencia de lucha interna. Fue su capacidad de mantenerse funcional, estratégico, lúcido, incluso en medio del caos mental. Porque entendieron que la mente es campo de batalla, no jardín. Y que no puedes abandonarla ni un solo día sin pagar un precio. Tú estás a una decisión de empezar a crear otra estructura. Pero no será con fuerza bruta. No será con autoengaño. Será con verdad. Será con observación. Será con repetición. Fortalecer tu mente no es cuestión de intensidad momentánea. Es cuestión de intención sostenida. Cada día. Cada pensamiento. Cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso. Cada vez que cuestionas en lugar de repetir. Cada vez que decides no obedecer tu vieja narrativa, sino escribir una nueva. Y esa elección es tuya. Siempre lo ha sido. Capítulo 3. La reconstrucción interna, modelando la mente como un arquitecto consciente. Después de observar, después de desmontar, después de enfrentarte con honestidad al caos interno que has tolerado durante demasiado tiempo, comienza una fase fundamental del proceso, reconstruir. Porque el objetivo nunca fue quedarte en el vacío. No se trata de destruir para quedarte con las ruinas. Se trata de tener el coraje de limpiar el terreno y volver a levantar, ladrillo por ladrillo, la estructura mental desde la cual vas a habitar tu vida a partir de ahora. Pero no como víctima del pasado, ni como repetidor de ideas ajenas, sino como arquitecto consciente de tu nuevo sistema de pensamiento, de tu nueva identidad mental, de tu nueva narrativa personal. Aquí es donde el trabajo se vuelve silencioso, pero decisivo. Porque no es un trabajo que puedas mostrar en redes sociales. No hay aplausos. No hay fuegos artificiales. Lo único que hay es consistencia. Compromiso con lo invisible. Día tras día. Y eso es lo que lo hace poderoso. Porque cuando eliges conscientemente qué ideas vas a permitir entrar en tu mente, qué historias vas a repetir, qué imágenes vas a sostener en tu visión interna, estás alterando no solo tu percepción, sino tu biología,
tu química cerebral, tus conexiones neuronales. Y eso, aunque no lo veas, está transformando la realidad que experimentarás mañana. Tu mente es plástica. Eso no es una metáfora, es una realidad neurológica. Lo que repites, lo que refuerzas, lo que recreas una y otra vez, se vuelve dominante. No porque sea verdad, sino porque lo has practicado. Por eso hay personas que tienen pensamientos debilitantes automáticos, porque los han practicado durante años sin saberlo. Pero si hoy decides que tu mente debe operar desde otra base, puedes empezar a reconectarla. No con pensamientos positivos forzados, sino con pensamientos funcionales, con ideas que te sirvan, con creencias que te sostengan en lugar de sabotearte. Este es un proceso técnico, emocional y espiritual al mismo tiempo. No es suficiente dejar de pensar en lo que te limita. Tienes que reemplazarlo con una narrativa más útil. Y esa narrativa debe ser construida por ti. No por libros. No por frases de redes sociales. Por ti. Tienes que sentarte y escribir tu filosofía personal. Tienes que decidir qué principios van a regir tu vida mental. ¿Qué eliges creer sobre ti? ¿Qué eliges creer sobre el mundo? ¿Qué eliges creer sobre tu propósito? Y luego tienes que repetirlo. Vivirlo. Enraizarlo. Esto es exactamente lo que hicieron quienes cambiaron el curso de su vida a pesar de condiciones imposibles. No esperaron a que el entorno les diera permiso para pensar diferente. Decidieron hacerlo antes de que hubiera evidencia externa. Y esa es la verdadera fe, no la religiosa, sino la cognitiva. La capacidad de sostener una nueva creencia antes de que sea validada por los resultados. Porque entiendes que los resultados vendrán después, no antes. La mente condicionada quiere evidencia antes de cambiar. La mente entrenada crea evidencia al sostener el cambio. Piensa en lo que hizo Henry Ford. Antes de que existieran las cadenas de montaje modernas, antes de que el coche fuera un producto accesible, antes de que el mundo creyera que era posible transformar el transporte humano, él ya lo había decidido. No porque tuviera certeza, sino porque tenía visión. Y esa visión era más fuerte que la duda colectiva. Se mantuvo ahí, sin resultados inmediatos, sin aprobación, sin garantías. Eso es reconstrucción interna. Sostener la imagen, sostener la estructura, incluso cuando todo afuera dice que es imposible. Tu trabajo ahora es ese. Crear un nuevo núcleo mental. Uno que no dependa del entorno. Uno que no se rompa cada vez que algo sale mal. Uno que pueda sostener tu rumbo sin importar cuántas veces tropieces. Porque lo harás. Tropiezos habrá. Días difíciles habrá. Pero una mente entrenada no necesita que el mundo sea fácil. Solo necesita estar bien cimentada. Y eso depende de ti. De tu compromiso con la reconstrucción. De tu decisión de vivir desde dentro hacia afuera, no al revés. Tu nueva mente debe ser clara, pero también flexible. Firme en valores, pero abierta a nuevas formas. Disciplinada, pero no rígida. Creativa, pero no caótica. Debe ser como el acero, maleable al fuego, pero irrompible cuando se enfría. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se logra con repeticiones conscientes. Con conversaciones internas vigiladas. Con decisiones cotidianas que, aunque pequeñas, están alineadas con esa estructura mental que estás edificando. Porque cada hábito, cada reacción, cada pensamiento que sostienes es un ladrillo. Y la mente que tienes mañana será el resultado directo de las decisiones que tomas hoy. Este proceso no se detiene. Es un estilo de vida. Y si lo abrazas, si lo haces parte de tu identidad, llegará un punto donde ya no tendrás que esforzarte tanto. Porque tu nueva estructura será tan fuerte, tan estable, que pensará por ti. Elegirá por ti. Reaccionará por ti desde un nivel mucho más alto de conciencia. Y cuando eso suceda, cuando veas que ya no tienes que luchar contra tu mente porque ahora está de tu lado, comprenderás que ese fue el verdadero logro. No el resultado externo. No el éxito visible. Sino la conquista de ti mismo. Capítulo 4. Claridad, dirigir la voluntad como un láser. La mente sin claridad es como un faro apagado en mitad del océano. Puede que tengas una embarcación poderosa, una tripulación leal,
incluso combustible suficiente para llegar a cualquier parte. Pero si no sabes a dónde vas, si no puedes ver a través de la niebla, si no tienes una dirección definida, todo lo demás se vuelve irrelevante. Porque la fuerza sin dirección se convierte en desgaste. Porque la energía sin enfoque se disuelve. Porque incluso la voluntad más férrea puede perderse si no tiene un horizonte al que anclarse. Y por eso la claridad no es un lujo mental, ni una comodidad emocional, es una condición indispensable para cualquier forma de progreso real. Una mente fuerte no lo es porque resiste más, sino porque ve mejor. Ve con precisión. Ve con intención. Ve más allá de las apariencias, más allá del ruido, más allá del condicionamiento colectivo. Y esa capacidad de ver, de enfocar, de discernir, no nace por accidente. Se cultiva. Se entrena. Se protege. Porque el mundo actual ha sido diseñado para destruir tu claridad. No de forma directa, sino de forma sutil, constante, silenciosa. A través de exceso de información, exceso de estímulo, exceso de comparación. Todo en esta cultura está diseñado para dispersarte, para dividir tu atención, para hacerte saltar de un objetivo a otro sin profundidad, sin compromiso, sin dirección auténtica. Y si no detienes ese proceso, si no aprendes a pausar, a cerrar el ruido, a silenciar lo superficial para escuchar lo esencial, tu mente se convertirá en una caja de resonancia de lo ajeno. Repetirás deseos que no son tuyos, te frustrarás por metas que ni siquiera te pertenecen, y vivirás en una carrera sin línea de llegada. Lo que parece motivación será, en realidad, presión externa. Lo que parece ambición será ruido amplificado. Lo que parece tener muchas opciones será, simplemente, confusión disfrazada de libertad. Por eso la claridad es poder. Poder de dirección. Poder de enfoque. Poder de ejecución. No porque todo se vuelva más fácil, sino porque todo lo innecesario desaparece. Porque cuando sabes lo que quieres con nitidez, el caos pierde autoridad. La distracción se vuelve obvia. El drama se vuelve irrelevante. La opinión ajena deja de tener peso. Porque tú ya has elegido tu norte. Ya has definido lo que tiene sentido. Ya sabes lo que mereces construir y estás dispuesto a pagar el precio que implica sostener esa claridad en un mundo que vive en piloto automático. Y esta claridad no es solo racional. Es emocional. Es energética. Es espiritual. Es una alineación de niveles. Porque no basta con tener una meta clara si tu cuerpo no está alineado, si tu energía no está disponible, si tus emociones te sabotean. Claridad verdadera es coherencia interna. Es saber lo que quieres, sentir que lo mereces, creer que es posible y moverte cada día como si ya estuvieras caminando hacia ello. No se trata de obsesión. Se trata de intención continua. Se trata de vivir con dirección, no con reacción. Muchos confunden claridad con rigidez. Y por eso no la cultivan. Temen que elegir un camino los limite. Que decir esto sí implique renunciar a todo lo demás. Y sí, es cierto, la claridad exige renuncias. Pero esas renuncias no son pérdida. Son liberación. Porque cuando eliges desde tu centro, dejas de negociar con lo superficial. Ya no necesitas probarlo todo. Ya no necesitas explorar infinitas posibilidades. Ya no necesitas estar en todas partes. Puedes estar donde debes. Puedes entregarte sin reservas. Puedes profundizar. Y en un mundo que salta constantemente de una cosa a otra, profundizar se convierte en un superpoder. Los grandes, los que dejaron huella, no fueron los que hicieron muchas cosas de forma dispersa. Fueron los que hicieron una cosa con absoluta claridad. Beethoven, cuando componía, no escuchaba otra cosa. Jobs, cuando diseñaba, no pensaba en diversificar, pensaba en perfeccionar. Mandela, incluso encerrado, incluso humillado, sostenía una única visión con tal nitidez que nada podía confundirlo. Esa claridad fue su libertad. Fue su guía. Fue su fuerza. Porque cuando ves con el alma, lo externo ya no puede dominarte. Y tú necesitas encontrar esa visión. No una que suene bien. No una que sea aceptada socialmente. Una que venga de dentro. Una que te quite el aliento de tan real. Una que se sienta inevitable. Y esa visión no te llegará de golpe. No caerá del cielo.
Tendrás que buscarla. Tendrás que provocarla. Tendrás que escribirla, hablarla, soñarla, y luego eliminar todo lo que no esté alineado con ella. Porque ahí, en esa eliminación, en esa depuración consciente, empieza tu verdadera claridad. Y desde esa claridad, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás disponible para lo que antes te confundía. Ya no entras en todas las conversaciones. Ya no te enganchas en cada emoción. Ya no te desvían las urgencias de otros. Te vuelves impenetrable al ruido. Pero no desde la desconexión, sino desde la definición. Y esa definición, esa nitidez, esa firmeza, es la base sobre la que se construye una mente verdaderamente fuerte. Capítulo 5. Visión, el diseño mental que define tu realidad. La mente sin visión es como una brújula sin norte. Gira, se mueve, responde a impulsos, reacciona al entorno, pero no avanza en una dirección definida. Puede llenarse de ideas, de información, de estímulos, incluso de buenas intenciones, pero si no tiene una visión clara, concreta y emocionalmente vinculada, quedará atrapada en ciclos repetitivos donde la actividad reemplaza al progreso y la ocupación se confunde con sentido. Porque sin visión, toda tu energía se fragmenta. Cada día se convierte en una batalla de prioridades ajenas. Cada decisión responde a urgencias del entorno en lugar de responder a una misión interna. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, pierdes el control de tu vida no por incapacidad, sino por falta de dirección. Tener una visión no es soñar despierto ni imaginar escenarios ideales mientras esperas que las condiciones externas cambien. Es un acto radical de claridad, de liderazgo interior, de arquitectura consciente del futuro. La visión es ese diseño mental que te permite filtrar lo trivial, priorizar con criterio, renunciar sin culpa, resistir con sentido. No se trata de pensar en lo que quieres tener, sino en lo que has venido a construir, en lo que tu existencia está llamada a materializar. Y esa visión no puede ser prestada. No puede ser reciclada. No puede ser una meta estándar puesta por el sistema. Debe nacer de una incomodidad profunda, de una necesidad vital, de una urgencia que no puedes seguir ignorando. Cuando tienes una visión real, auténtica, no necesitas motivación constante. No necesitas buscar inspiración diaria. Porque todo en ti, mente, cuerpo, emociones, acciones, empieza a alinearse de forma natural con esa dirección. No porque sea fácil, sino porque es inevitable. Y esa inevitabilidad no viene de fuera. Viene de dentro. Viene del hecho de que has visto con absoluta claridad lo que estás llamado a crear, a liderar, a encarnar. Y cuando eso sucede, ya no te distrae cualquier tendencia, ya no te impacta cualquier obstáculo, ya no te desvían los resultados inmediatos. Porque estás comprometido con algo más grande que tú. Mira a cualquier persona que haya transformado su entorno de manera profunda, y verás que lo primero que tenían no era un plan detallado ni recursos ilimitados, sino visión. Una visión tan clara que podían sostenerla cuando todo lo demás fallaba. Edison no empezó con tecnología avanzada, empezó con la convicción de que la oscuridad podía ser conquistada. Martin Luther King no empezó con poder institucional, empezó con una visión tan intensa que ninguna cárcel, amenaza o sistema pudo apagarla. Walt Disney no empezó con dinero, empezó con una imagen tan nítida de lo que quería crear, que ni las bancarrotas, ni las críticas, ni los rechazos lo hicieron dudar. Eso es lo que tú necesitas ahora, una visión no basada en lo que es posible, sino en lo que es necesario. No en lo que puedes lograr si todo sale bien, sino en lo que debes construir aunque todo salga mal. Porque la visión auténtica no se basa en el optimismo. Se basa en la inevitabilidad. Es lo que te despierta incluso cuando estás agotado. Es lo que te enfoca incluso cuando todo lo demás te empuja al ruido. Es lo que permanece cuando la motivación desaparece. Y esa visión no surge de la lógica. Surge del alma. No se calcula, se descubre. Y se protege. Proteger tu visión es un acto diario. Significa rechazar todo lo que no contribuye a ella, aunque sea popular, tentador o rentable. Significa elegir tus entornos con cuidado, tus conversaciones con intención, tu contenido con criterio. Significa decir no a lo que otros aplauden, si sabes que no te acerca a tu propósito. Y eso requiere valentía.
Porque la mayoría vive sin visión no por falta de capacidad, sino por miedo al compromiso que implica tener una. Porque cuando tienes una visión real, ya no puedes esconderte. Ya no puedes distraerte. Ya no puedes culpar a nadie. Y para muchos, eso es demasiado. Pero tú no estás aquí para lo cómodo. Estás aquí para lo real. Para lo profundo. Para lo que deja huella. Y eso solo es posible si vives desde una visión clara, exigente, coherente. Una visión que actúe como motor, como escudo, como guía. Una visión que no te dé permiso para rendirte. Que no te dé tregua en la mediocridad. Que te obligue a elevar tu estándar mental, emocional, físico. Porque solo cuando la visión es fuerte, la mente se disciplina. Solo cuando hay un para qué, aparece la energía para sostener el cómo. Así que el trabajo ahora es interior. No corras a buscar nuevas herramientas. Detente. Escucha. Pregúntate, ¿qué visión me quema por dentro? ¿Qué imagen futura sería tan potente que estaría dispuesto a pagar cualquier precio para hacerla real? ¿Qué idea sería capaz de transformar mi vida si la creyera con absoluta convicción? Y cuando tengas la respuesta, no la dejes escapar. Escríbela. Declárala. Sosténla. No para convencer a otros, sino para convertirte tú en el primer testigo de su nacimiento. Porque cuando tienes visión, tienes futuro. Cuando tienes visión, tienes estructura. Cuando tienes visión, ya no vives en reacción. Vives en creación. Capítulo 6. Disciplina, la arquitectura invisible del carácter. En un mundo que glorifica la gratificación inmediata, que convierte la comodidad en aspiración y la distracción en entretenimiento aceptable, hablar de disciplina suena casi arcaico, como si fuese un vestigio de una era antigua en la que el esfuerzo, la constancia y la renuncia voluntaria todavía eran cualidades admirables. Pero la verdad es que no hay construcción sólida, no hay identidad estable, no hay visión realizada, sin una disciplina férrea que sostenga todos los procesos internos necesarios para convertir intención en resultado. La disciplina no es un castigo. Es estructura. Es poder. Es orden. Es una declaración diaria de fidelidad a tu visión incluso cuando el resto del mundo ha olvidado la suya. Una mente sin disciplina es como una herramienta sin uso definido, potencial en estado crudo, energía dispersa, intención sin forma. Puedes tener ideas brillantes, planes extraordinarios, incluso una visión poderosa que te emocione hasta las lágrimas, pero si no has desarrollado la capacidad de actuar de manera consistente, ordenada y deliberada, todo eso se quedará en la nebulosa mental de lo que pudo haber sido. La disciplina es el puente invisible que conecta tu estado actual con la realidad futura que visualizas. Es la única diferencia tangible entre la gente que quiere transformar su vida y la gente que lo hace de verdad. Y aquí es donde muchas personas fallan, creen que la disciplina es un rasgo de personalidad, algo con lo que se nace o no se nace, como si fuera una predisposición genética o una consecuencia de una educación estricta. Pero no es así. La disciplina no es algo que te sucede. Es algo que decides construir, consciente y voluntariamente, a pesar de lo incómodo, a pesar del cansancio, a pesar del entorno que te invita una y otra vez a rendirte, a postergar, a justificar tu inmovilidad. Y lo más brutal del asunto es que, si no eliges tu disciplinarte, el mundo lo hará por ti, pero a su manera, imponiéndote una estructura que no te pertenece, unas reglas que no diseñaste, una rutina que no refleja tu grandeza sino tu conformismo. La disciplina no es rigidez. No es frialdad. No es represión emocional. Es claridad aplicada. Es voluntad encarnada. Es la capacidad de sostener un sistema personal de decisiones que está alineado con lo que sabes que mereces construir, aunque nadie te esté observando, aunque nadie te premie por ello, aunque el resultado no llegue hoy ni mañana. La disciplina es lo que haces cuando ya no te sientes motivado. Es lo que eliges cuando nadie te recuerda lo que prometiste ser. Es el hábito de recordar tu visión cuando el presente es hostil. Es tu entrenamiento para no negociar con tus excusas. Porque sí, tu mente intentará sabotearte. Buscará caminos fáciles. Te ofrecerá argumentos muy lógicos para no avanzar hoy. Te dirá que estás cansado, que lo harás mañana, que no pasa nada si esta vez fallas. Pero cada vez que le haces caso, refuerzas el patrón.
Cada vez que eliges el camino corto, haces más profundo el surco de la inercia mental. Y con el tiempo, eso se convierte en identidad. No porque seas flojo. No porque seas débil. Sino porque has entrenado tu mente para desconfiar de ti. Y eso es lo más peligroso que puedes permitir, convertirte en alguien que no se cree cuando dice que va a hacer algo. Y aquí está la clave: cada acto disciplinado, por pequeño que sea, reconstruye esa confianza. Cada vez que eliges hacer lo que dijiste que harías, incluso sin ganas, incluso con miedo, estás entrenando a tu mente para volver a creer en ti. Y cuando tu mente cree en ti, todo cambia. Porque ya no necesitas validación externa, ya no dependes de la motivación, ya no te asusta el esfuerzo. Te conviertes en una estructura sólida. En una persona confiable, primero para ti, luego para el mundo. Y esa confianza interna no tiene precio. Porque es la base de todo. Si tú no crees en ti, si tú no puedes contar contigo mismo, ¿qué puedes construir? ¿Qué puedes liderar? ¿Qué puedes sostener? Nada de lo que el mundo te ofrezca servirá si tú no eres capaz de mantenerte firme, disciplinado, leal a lo que dices que quieres. Y por eso, el entrenamiento mental más profundo no ocurre cuando todo fluye, sino cuando todo te empuja a abandonar. Es ahí donde se define tu carácter. Es ahí donde dejas de ser un soñador y te conviertes en un ejecutor. En alguien que transforma ideas en realidad. En alguien que puede ser temido, respetado, admirado, no por su talento, sino por su constancia. La disciplina es lo que te convierte en un ser soberano. Porque ya no reaccionas a lo que pasa. Eliges cómo responder. Eliges cómo estructurar tu día. Eliges cómo usar tu tiempo. Eliges qué hábitos construir. Eliges qué emociones cultivar. No porque siempre sea placentero, sino porque ya no estás guiado por lo que sientes, sino por lo que has decidido ser. Y eso no te vuelve rígido. Te vuelve libre. Una mente disciplinada no es una mente cerrada. Es una mente fuerte, estable, capaz de operar con dirección bajo presión. Y esa capacidad es lo que te diferencia. Porque cuando el mundo colapse, y colapsará, la gente sin estructura se desmoronará con él. Pero tú no. Tú ya habrás construido dentro lo que otros buscan fuera. Tú ya habrás definido tu sistema, tu rumbo, tu forma de pensar, de actuar, de resistir y de avanzar. Y entonces, cuando otros duden, tú avanzarás. Cuando otros se detengan, tú persistirás. Cuando otros se quiebren, tú serás roca. Porque no estás reaccionando. Estás ejecutando. Estás cumpliendo un plan que tú mismo escribiste. Y esa es la definición real de libertad, no hacer lo que quieras cuando quieras, sino tener la capacidad de cumplir tus propias órdenes. Capítulo 7. Acción, la energía que materializa la voluntad. Después de construir la visión, después de alinear la disciplina, después de establecer la claridad mental como mapa y la convicción como motor, todo ese poder interno se convierte en peso muerto si no se traslada al mundo real en forma de acción concreta. Porque ninguna intención, por pura que sea, ningún plan, por brillante que parezca, ninguna idea, por revolucionaria que resulte en la teoría, tiene valor alguno si no se convierte en un paso dado, en una decisión ejecutada, en una realidad transformada desde lo abstracto hacia lo físico. La acción no es el final del proceso, es su validación. Es lo que diferencia al que sabe del que vive, al que planea del que construye, al que sueña del que deja huella. Y esto, aunque parezca obvio, es lo que separa a la mayoría de los que aspiran de los pocos que transforman. Porque muchos confunden pensar con avanzar. Se quedan atrapados en bucles interminables de análisis, perfeccionismo, preparación, justificación. Hablan del momento ideal como si en algún rincón del futuro existiera un día sin miedo, sin incertidumbre, sin obstáculos, un día en que todo se alinee para actuar sin fricción. Pero ese día nunca llega, porque no existe. Y esperar a que lo haga es una forma sutil de sabotaje, una excusa disfrazada de prudencia, una manera elegante de posponer lo inevitable, que el mundo no cambia por lo que sabes, sino por lo que haces. Cada paso que no das te aleja de la vida que podrías tener. Cada conversación pendiente, cada hábito no iniciado, cada oportunidad ignorada, cada entrenamiento postergado, es una renuncia silenciosa a la realidad que dices desear.
Y la mente, que es extremadamente eficiente en justificar cualquier forma de evasión, siempre te dará razones convincentes para quedarte donde estás. Te dirá que aún no estás listo. Que debes esperar a sentirte más seguro. Que necesitas más información, más apoyo, más tiempo. Pero nada de eso es real. Son historias internas diseñadas para protegerte de la incomodidad del cambio. Porque cambiar duele. Iniciar cuesta. Avanzar sin garantías da miedo. Y, sin embargo, ahí es exactamente donde se forja el carácter. Actuar es declarar al universo que vas en serio. Es interrumpir el patrón pasivo del pensamiento eterno con el golpe seco de una decisión tangible. No importa si es imperfecta. No importa si no estás seguro. Lo único que importa es que se mueve. Que activa una cadena de consecuencias que antes no existían. Que genera fricción, sí, pero también genera dirección. Porque la inacción no es neutra. Es retroceso. Es atrofia. Y la única manera de salir del estancamiento es moverse, aunque sea torpemente, aunque no tengas garantías, aunque falles. Porque el error, en la acción, siempre es preferible al éxito ilusorio en la teoría. Y aquí es donde muchas personas malinterpretan la acción, creen que se trata de intensidad. De grandes gestos. De pasos colosales. Pero la acción real, la que cambia vidas, rara vez es dramática. Es sostenida. Es repetida. Es silenciosa. Es la llamada que haces cuando no quieres. Es el entrenamiento que cumples cuando estás cansado. Es el contenido que publicas cuando nadie lo espera. Es la conversación difícil que inicias aunque te tiemble la voz. Es ese primer paso que no garantiza nada, pero que lo cambia todo. Porque es un símbolo. Porque es una línea que cruzas. Porque es el momento en que dejas de ser espectador. Actuar todos los días, no cuando estás inspirado, sino cuando estás comprometido, es el mayor acto de poder personal. Porque te estás demostrando que tu estado emocional no dicta tus elecciones. Porque estás entrenando tu mente para obedecer a tu visión, no a tu miedo. Porque estás creando una identidad basada no en lo que sientes, sino en lo que haces. Y cuando actúas desde esa identidad, ya no necesitas motivación, ni aprobación, ni certezas. Solo necesitas recordar por qué empezaste. Todo en la naturaleza premia el movimiento. El agua estancada se pudre. El músculo inactivo se atrofia. El talento no usado se corrompe. La mente no desafiada se vuelve tóxica. Y, sin embargo, actuamos como si la inmovilidad fuera una opción segura. Como si quedarnos quietos fuera una forma de protegernos. Pero no lo es. Es una forma de rendición anticipada. Y la rendición no siempre se grita. A veces se disfraza de pausa. De prudencia. De lógica. Y por eso hay que estar despierto, brutalmente despierto, para no caer en esa trampa. Porque cuando empiezas a actuar con constancia, incluso sin ver resultados inmediatos, algo en ti cambia para siempre. Se rompe el patrón de dependencia emocional. Se instala una nueva estructura interna. La mente deja de preguntarse si puedes, y empieza a obedecer porque ya has decidido. Porque ya estás en marcha. Porque ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo que separa a los creadores de los consumidores, a los líderes de los espectadores, a los que hacen historia de los que solo la leen, el momento en que dijeron ahora y no algún día. Y ese momento puede ser hoy. Capítulo 8. Adaptabilidad, el arte de mantener el rumbo en medio del caos. Si hay una habilidad que define la solidez de una mente verdaderamente fuerte, esa no es la resistencia bruta ni la acumulación de conocimiento técnico, sino la capacidad de adaptarse con precisión, con inteligencia, con gracia incluso, a las condiciones cambiantes del entorno sin perder la esencia, sin comprometer la visión y sin sacrificar la dirección interna. Porque la realidad, por naturaleza, es inestable, dinámica, impredecible, y cualquier estructura mental que dependa exclusivamente de la estabilidad externa está condenada a romperse en cuanto el mundo se salga de su guión, cosa que inevitablemente ocurrirá. Y esa es la gran trampa del pensamiento rígido, creer que planificar con detalle te protege de la incertidumbre, creer que definir lo que quieres elimina el riesgo, creer que entender cómo funciona algo te hace inmune al cambio. Pero el cambio es ley. La inestabilidad es parte del juego.
La variación no es una anomalía, es el pulso natural del sistema en el que existimos. Y por eso, si tu mente no está entrenada para moverse dentro de la variabilidad sin perder su eje, cualquier mínima alteración será percibida como amenaza, cualquier error será vivido como derrota y cualquier desviación será interpretada como pérdida de control. La adaptabilidad, entonces, no es ceder. No es abandonar el camino. No es dejarte llevar por las circunstancias sin resistencia. La adaptabilidad real es una forma superior de poder porque te permite reposicionarte sin romperte, ajustar sin rendirte, redirigir sin resignarte. Es una capacidad que nace del desapego inteligente a la forma y de un apego profundo al fondo. Quien es adaptable entiende que los métodos cambian, los caminos se alteran, los plazos se reconfiguran, pero el propósito permanece. La meta no es aferrarte a cómo pensaste que debían ser las cosas, sino llegar con integridad hasta donde sabes que tienes que llegar, usando cada cambio de viento como propulsor y no como excusa. Y aquí es donde se separa la mente sólida de la mente frágil. Porque la mente frágil se define por su dependencia del control. Necesita que las cosas salgan como las planeó, necesita garantías, necesita seguridad para actuar. Pero la mente fortalecida ha desarrollado un tipo distinto de confianza, no confía en las condiciones, confía en su capacidad de responder a ellas. Y esa diferencia, aunque invisible al principio, se convierte en abismo con el tiempo. Porque la vida premia no al más preparado, sino al más ajustable. No al que lo sabe todo, sino al que se reinventa más rápido. No al que tiene todas las respuestas, sino al que mantiene la calma suficiente como para seguir formulando nuevas preguntas cuando todo se desmorona. La adaptabilidad no se trata de aceptar pasivamente todo lo que ocurra. Es más bien una postura estratégica que permite discernir, en cada momento, qué elementos son negociables y cuáles no. Es la capacidad de soltar lo que ya no sirve sin perder lo que aún importa. Es entender que, a veces, la ruta más directa no es la más viable, y tener la flexibilidad mental para rediseñar el plan sin reescribir el propósito. Esta es la clase de fortaleza que no se ve, pero que sostiene. Que no se aplaude, pero que marca la diferencia entre seguir avanzando o estancarse en la frustración de lo que ya no puede ser. Los grandes líderes, los visionarios reales, los que han dejado un impacto más allá de su tiempo, son, sin excepción, profundamente adaptables. Abraham Lincoln enfrentó una nación rota en dos, sin precedentes, sin manuales, sin claridad. Lo único que tenía era una brújula interna que supo ajustar, un discurso que supo reformular, una estrategia que supo mutar mientras el fuego crecía a su alrededor. Nelson Mandela pasó 27 años preso y no salió con la misma mente con la que entró, se adaptó, evolucionó, refinó su visión. No cambió su lucha, cambió su forma de ejercerla. Steve Jobs fue despedido de la empresa que fundó, y en lugar de hundirse en la narrativa del fracaso, fundó otra empresa que más tarde sería clave para que Apple resurgiera aún más fuerte. ¿Qué los unía? No eran intocables. Eran profundamente plásticos. Tenían una mente capaz de reformarse sin perderse. Tú necesitas desarrollar esa capacidad. No como un recurso de emergencia, sino como un principio operativo. Necesitas entrenarte mentalmente para aceptar que tus planes pueden quebrarse, que tus métodos deben ser revisados, que tus ideas deben evolucionar, pero que tu centro, tu verdad, tu dirección elegida, debe sostenerse sin depender del escenario. Porque si no lo haces, el mundo te moldeará según sus condiciones. Y una mente moldeada por lo externo jamás será soberana. Será reactiva. Será débil aunque suene inteligente. Será brillante pero inútil cuando llegue la crisis. Adaptarte no significa cambiar por presión. Significa evolucionar por visión. Significa ver más allá del presente. Significa entender que todo lo que te rodea puede cambiar y que eso no cambia quién eres. Adaptarte significa tener la firmeza de reconstruirte una y otra vez, con nuevas versiones, más complejas, más sabias, más refinadas. No porque el mundo te obligue, sino porque tú eliges crecer por anticipado. Y esa es una de las formas más puras de fortaleza mental, la capacidad de avanzar sin certezas, de crear mientras todo cambia, de permanecer leal a ti sin necesidad de que nada sea perfecto. Capítulo 9. Resiliencia o reconstruirse desde un nivel más alto.
En algún punto del camino, por más claro que sea tu propósito, por más afilada que esté tu disciplina, por más definida que tengas tu visión y más flexibles sean tus métodos, vas a caer. Vas a tropezar, vas a fallar, vas a colapsar internamente. Vas a experimentar momentos donde todo lo que creías sólido se tambalea, donde nada parece tener sentido, donde tus propias certezas se convierten en ruinas. No importa quién seas ni cuán fuerte creas estar, si decides vivir despierto, si decides avanzar con dirección, si eliges jugar en un nivel más alto de conciencia y ejecución, entonces el derrumbe, en algún momento, es inevitable. Pero lo que no es inevitable es cómo respondes. Ahí es donde entra la resiliencia. No como una fuerza reactiva que simplemente soporta el dolor, sino como una capacidad estructural de reformarte con cada impacto, de reordenarte con cada pérdida, de fortalecerte en lugar de quebrarte. La resiliencia no es aguante vacío. Es aprendizaje profundo. No es resistencia pasiva. Es transformación intencionada. Es ese punto exacto en el que ya no puedes volver a ser quien eras, y tienes dos opciones: convertirte en una víctima de la caída, o convertirte en una nueva versión que nunca habría existido si no fuera por la caída. El mundo moderno ha vaciado de significado esta palabra. La ha reducido a un eslogan, a una etiqueta decorativa, a un término usado en campañas publicitarias para decirte que está bien estar mal. Pero la resiliencia real no se trata de estar bien. Se trata de rehacerte, y no igual, sino mejor. Se trata de reconstruir tus cimientos cuando ya nada de lo anterior sirve. Se trata de perderlo todo, incluso partes de tu identidad, y aún así encontrar algo dentro que permanece intacto, algo tan verdadero, tan profundo, tan atemporal, que se convierte en la base sobre la cual puedes volver a levantarlo todo. Y ese proceso, aunque parezca abstracto, es técnico. Es psicológico. Es emocional. Es espiritual. Empieza por aceptar que la ruptura no es una excepción, es parte del camino. Empieza por dejar de preguntarte por qué te pasó, y empezar a preguntarte qué harás con lo que te pasó. Porque todo en la vida es información. El error, el dolor, la traición, el colapso, el silencio, la pérdida, son información codificada. Y si sabes interpretarla, si sabes usarla, si tienes la madurez para sostener el aprendizaje que contiene, entonces ningún golpe es en vano. Ningún fracaso es final. Ninguna cicatriz es casual. Cada una puede convertirse en un ladrillo para el siguiente nivel de tu evolución. La mente resiliente no es la que no sufre. Es la que ha aprendido a darle forma al sufrimiento. Es la que ha desarrollado la capacidad de contener emociones intensas sin perder la dirección. Es la que puede atravesar el infierno sin convertirse en parte de él. Es la que elige no construir identidad desde el dolor, sino desde lo que ha hecho con ese dolor. Es la que deja que la herida respire, pero no manda. Que la tristeza exista, pero no defina. Que la rabia se exprese, pero no dicte el rumbo. Y eso no se entrena en momentos de calma. Se entrena en el campo real. En el día difícil. En la noche larga. En el fracaso que nadie ve. En la traición que te rompe por dentro. En la soledad no elegida. En la incertidumbre cruda. Es ahí donde la mente se forja. No con palabras. No con ideas. Con experiencia emocional. Con la decisión, no de ignorar el dolor, sino de transformarlo en una nueva arquitectura interna. Porque al final, no se trata de sobrevivirlo todo, se trata de convertirlo todo. Piensa en las figuras que dejaron huella, no por lo que construyeron, sino por lo que superaron. Nelson Mandela no cambió la historia porque fue brillante, sino porque se convirtió en roca bajo presión inhumana. Viktor Frankl no creó una nueva forma de entender la psicología desde el éxito, sino desde el horror de los campos de concentración. Malala Yousafzai no levantó su voz después de ser celebrada, sino después de casi perder la vida por atreverse a aprender. Y no son excepciones. Son recordatorios. Son mapas. Son la prueba viviente de que no hay impacto real en el mundo sin un alma que haya resistido el desgarro y lo haya convertido en poder. Tu resiliencia no se medirá por lo que aguantas, sino por lo que haces después de romperte. No por cuánto tiempo permaneces en pie, sino por cuántas veces decides volver a levantarte sin permitir que la caída se convierta en tu nueva identidad.
No por cuántas veces te dolió, sino por cuán profundo transformaste ese dolor en visión, en propósito, en dirección renovada. Porque cada versión de ti que emerge después de cada caída tiene más verdad, más carácter, más madurez. No porque hayas sido salvado, sino porque tú mismo te reconstruiste desde un nivel superior. Y esa es la verdadera alquimia. Capítulo 10. Aprendizaje, el arte de integrar la experiencia. Aprender no es memorizar información. No es leer más libros. No es repetir lo que escuchaste de otros. Aprender de verdad es someterte voluntariamente a una transformación interna a través de la comprensión profunda de lo que has vivido, es permitir que la experiencia, sobre todo la difícil, la incómoda, la inesperada, reorganice tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Aprender es morir simbólicamente a una forma anterior de ser y nacer a una versión más lúcida, más funcional, más real de ti mismo. Y eso no ocurre en las aulas ni en los manuales, ocurre en el cuerpo, en la respiración, en las decisiones, en los momentos en que lo que sabes intelectualmente no es suficiente y necesitas encarnarlo para que tenga valor. Una mente fortalecida no es una mente llena de datos. Es una mente que ha sido probada en la realidad, que ha fracasado, que ha dudado, que ha buscado sin encontrar, y aún así ha tenido el coraje de seguir preguntándose, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué puedo hacer con esto que me está ocurriendo? ¿Qué hay aquí que todavía no he entendido? Porque la mayoría no aprende. La mayoría repite. Repite ideas, repite patrones, repite errores, repite discursos. La mayoría no cuestiona, no integra, no descompone sus experiencias para extraerles valor. Vive en automático, vive desde respuestas memorizadas, vive atrapada en un ciclo de reacción donde todo lo que ocurre afuera define lo que ocurre adentro. Pero tú no puedes permitirte eso. Porque si estás en este camino de fortalecimiento mental, entonces debes entender que cada evento, cada relación, cada error, cada conversación, cada silencio, cada emoción intensa contiene una lección codificada que solo puede ser decodificada por alguien dispuesto a escuchar más allá de lo obvio. Aprender implica humildad, implica presencia, implica entrega. Implica soltar la necesidad de tener razón para empezar a tener visión. Implica renunciar a la comodidad de lo que ya sabes para hacer espacio a lo que necesitas saber. Y eso es incómodo, porque exige vaciarte para poder llenarte de algo nuevo. Pero es absolutamente necesario. Y no se trata solo de mirar hacia atrás y entender lo que pasó. Se trata de usar esa comprensión para actuar diferente mañana. Porque si entiendes algo pero no lo aplicas, no lo has entendido. Si repites el patrón aún después de haberlo identificado, no has aprendido nada. El aprendizaje real modifica tu comportamiento. Reestructura tu enfoque. Renueva tu lenguaje. Te obliga a redefinir tus límites, tus estándares, tus definiciones. El aprendizaje profundo no es un pasatiempo. Es una reconfiguración de tu sistema operativo. Y si no estás dispuesto a cambiar cómo piensas, no estás dispuesto a crecer. Toda experiencia contiene una enseñanza. Toda persona es un espejo. Todo obstáculo es una forma de entrenamiento. Pero si tu mente está ocupada en culpar, en justificar, en resistirse, en repetir narrativas viejas, no podrás acceder a esa información. Necesitas aprender a ver. No con los ojos, sino con la conciencia. Con el nivel de atención que solo se alcanza cuando te detienes y eliges interpretar lo que ocurre desde un lugar superior, no desde la reacción automática. Porque lo que importa no es lo que te pasa. Lo que importa es cómo usas lo que te pasa para volverte más sabio, más libre, más enfocado. Imagina una vida donde cada error se convierte en una mejora de diseño. Donde cada relación te enseña algo esencial sobre ti. Donde cada pérdida refuerza lo que ya no necesitas. Donde cada frustración revela un área donde necesitas crecer. Esa es la vida de alguien que ha elegido el aprendizaje como estilo de vida. Esa es la vida de alguien que ha decidido que todo lo que ocurre puede ser útil si se observa con intención. Esa es la mentalidad que convierte a un ser humano promedio en un maestro silencioso, en alguien que no solo acumula experiencias, sino que las transforma en dirección, en compasión, en profundidad. Y eso no requiere perfección. No requiere que aciertes siempre. Requiere que no dejes pasar nada sin examinarlo.
Requiere que te conviertas en un observador activo de tu propia vida. Que cada día tenga momentos de análisis, momentos de síntesis, momentos de expansión. Que no pases por alto los pequeños errores. Que no ignores los patrones que se repiten. Que no subestimes los mensajes que vienen disfrazados de rutina. Porque el aprendizaje está ocurriendo todo el tiempo. Lo único que necesitas es dejar de vivir como si lo supieras todo. La gente que más crece no es la que más sabe. Es la que más se cuestiona. Es la que más se permite cambiar de opinión. Es la que más rápido convierte una crisis en una pregunta, y una pregunta en una nueva manera de vivir. Esa velocidad de aprendizaje, esa capacidad de transformar una experiencia en sabiduría aplicada, es lo que convierte a alguien en imparable. Porque ya no importa lo que le pase. Siempre saldrá con algo. Siempre saldrá mejor. Siempre saldrá con más claridad, más enfoque, más solidez. Y eso es lo que tú puedes hacer ahora. No necesitas que todo esté bien para aprender. No necesitas que todo tenga sentido. Solo necesitas estar presente, hacer preguntas, dejar de repetir. Y decidir, con determinación, que no vas a permitir que nada en tu vida ocurra en vano. Todo servirá. Todo contará. Todo será parte de tu evolución si tú lo decides. Porque ese es el verdadero aprendizaje. Capítulo 11. Gratitud, la fuerza silenciosa que reordena tu mente. La gratitud, en su forma más elevada, no es una emoción ni una actitud decorativa que se activa cuando todo va bien, es una práctica profunda de reinterpretación consciente, una herramienta de visión que, bien utilizada, cambia no lo que te sucede, sino la forma en que te posicionas frente a ello. La gratitud no es una respuesta pasiva ante lo positivo, es una elección deliberada de enfoque incluso en medio de lo negativo. Es una forma de afirmar tu poder en el único lugar donde siempre tendrás control, tu percepción. Porque aunque no puedas decidir lo que ocurre, sí puedes decidir lo que significa para ti. Y ese significado lo determina tu enfoque, y tu enfoque lo dirige tu mente. Y si no entrenas tu mente para ver lo que permanece, lo que funciona, lo que sostiene, entonces te volverás ciego ante todo lo que ya tienes mientras persigues lo que aún no llega. Una mente fortalecida no es aquella que lo controla todo, sino aquella que puede encontrar sentido incluso en el caos. Y la gratitud es la puerta a ese sentido. No porque lo invente, sino porque lo revela. Porque cambia la calidad de tu atención, y donde cambia tu atención, cambia tu experiencia. Es imposible experimentar sufrimiento psicológico profundo cuando estás completamente enfocado en lo que tienes, en lo que sí funciona, en lo que todavía late. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la energía que te queda ya no se invierte en resistencia, en queja, en victimismo, sino en apreciación, en aprovechamiento, en renovación. La gratitud no elimina el dolor, pero lo contextualiza. No borra la pérdida, pero te recuerda lo que sigue presente. No evita los desafíos, pero te prepara para enfrentarlos desde un estado de conciencia mucho más fuerte. El problema no es que falte. Es que no ves. Es que el sistema al que perteneces ha entrenado tu mente para medir lo que no tienes, para enfocarte en lo que falta, en lo que no alcanzas, en lo que no coincide con la proyección ideal. Te enseñaron a asociar valor con carencia, logro con escasez, éxito con conquista externa. Y en ese patrón de pensamiento, la gratitud parece un lujo, una distracción, una debilidad incluso. Pero la verdad es que nada te fortalece más rápido, más profundamente y más eficazmente que el acto voluntario de recordar todo lo que ya está bien, todo lo que ya superaste, todo lo que aún sostiene tu vida aunque no lo reconozcas. Y aquí es donde la gratitud deja de ser un sentimiento espontáneo para convertirse en una decisión estructural. Porque puedes no sentirla, pero aún así practicarla. Puedes no tener ganas, pero aún así hacer el ejercicio de pensar, de escribir, de nombrar. Y cuando lo haces, reeducas a tu sistema nervioso. Le enseñas que no está en peligro. Que no todo está perdido. Que todavía hay bases firmes desde las cuales avanzar. Le das a tu mente la oportunidad de reorganizarse desde la abundancia interna, y no desde la escasez aprendida. Y eso no solo cambia tu estado de ánimo. Cambia tu química. Cambia tu fisiología. Cambia tu narrativa. Cambia tus decisiones. Las personas más resilientes no son las que nunca sufrieron.
Son las que aprendieron a encontrar valor en cada paso, aunque el paso doliera. Son las que sabían ver oportunidad en medio del ruido. Son las que miraban alrededor, incluso cuando todo parecía roto, y encontraban un solo punto firme, y desde ahí reconstruían. Esa visión no viene de la suerte. No viene del optimismo naif. Viene de la práctica deliberada de agradecer. De agradecer lo que duele porque enseña. Lo que falta porque revela. Lo que llega porque apoya. Lo que no llega porque orienta. Y esa gratitud no es sumisión. Es expansión. Es libertad. Porque cuando puedes agradecer incluso lo no ideal, ya nada te domina. Nada te hace rehén de la queja. Nada te obliga a esperar algo para sentir plenitud. Y no estamos hablando aquí de ignorar los problemas, ni de romantizar la escasez. Estamos hablando de tomar el control de tu percepción como un acto de poder. Porque una mente fortalecida no necesita condiciones perfectas para florecer. Solo necesita decidir desde qué lugar va a interpretar lo que ocurre. Y ese lugar puede ser el de la frustración o el de la gratitud. Uno debilita. El otro fortifica. Uno reduce tu rango de acción. El otro lo amplía. Uno te conecta con lo que te falta. El otro con lo que te sostiene. Imagina por un momento vivir cada día con la capacidad de agradecer lo esencial, tu conciencia, tu cuerpo, tu capacidad de decidir, tu historia, tus aprendizajes, tus errores que se transformaron en estructura, tus silencios que se transformaron en dirección. Imagina poder agradecer el fracaso porque reveló lo que no estaba listo. El rechazo porque confirmó donde no pertenecías. La espera porque afinó tu enfoque. Esa mente, capaz de encontrar significado y valor incluso en lo que la mayoría descarta, es una mente invulnerable, no porque nada la toque, sino porque todo la fortalece. Y tú puedes ser esa mente. No mañana. No cuando todo esté bien. Ahora. Capítulo 12. Identidad, el renacer de la mente soberana. Todo lo que has recorrido hasta aquí no era una secuencia de conceptos. Era una secuencia de renuncias. Has tenido que soltar la mente antigua, la mente que reaccionaba, que repetía, que necesitaba validación, que negociaba constantemente entre lo que sabía que podía ser y lo que se atrevía a permitir. Has tenido que desmontar estructuras internas que llevaban años instaladas. Has tenido que mirar con brutal honestidad las creencias que gobernaban tu narrativa. Has tenido que aceptar que parte de tu historia, de tu dolor, de tu patrón, tenía que morir. Y eso, aunque parezca teórico cuando se dice, en la práctica es un acto de valentía emocional, espiritual, cognitiva. Porque morir simbólicamente no es cómodo. Pero es necesario. Y ahora estás aquí. Ya no en el punto de partida. Tampoco en el punto de llegada. Estás en el umbral. Ese lugar liminal donde ya no eres quien fuiste, pero aún no has visto completamente lo que serás. Y ese lugar es sagrado. Porque es donde ocurre la elección. La elección consciente de una nueva identidad. No una identidad basada en lo que te dijeron, en lo que heredaste, en lo que necesitabas para sobrevivir. Sino una identidad elegida. Construida. Refinada. Una identidad que nace de una decisión irreversible, dejar de ser efecto y convertirte en causa. Una mente fortalecida no es una mente perfecta. Es una mente que ha sido entrenada para responder desde la conciencia y no desde el condicionamiento. Una mente que puede sostener el poder sin volverse egocéntrica, que puede sostener la vulnerabilidad sin convertirse en víctima, que puede sostener la incertidumbre sin perder dirección. Es una mente que ya no necesita que el mundo sea justo para actuar con integridad. Que ya no necesita que las condiciones sean ideales para moverse con eficacia. Es una mente que se ha vuelto soberana, no por controlarlo todo, sino por saberse capaz de moverse dentro de cualquier escenario sin perder su centro. Y eso no se construye con teoría. Se construye con práctica. Con repetición. Con intención. Con decisiones pequeñas que se sostienen hasta que se vuelven estructura. Cada vez que te levantaste cuando no querías, cada vez que hablaste con claridad cuando todo en ti temblaba, cada vez que actuaste a pesar del miedo, cada vez que elegiste la gratitud cuando era más fácil quejarte, estabas moldeando esta nueva mente. Una mente que no solo piensa distinto, sino que opera desde otro nivel.
Porque ya no se trata de controlar tus pensamientos. Se trata de rediseñar la identidad que los produce. Se trata de aceptar que tus pensamientos no son más que expresiones automáticas de tu sistema de creencias, y que ese sistema de creencias no es un hecho, es una construcción. Una que puedes reescribir. Una que puedes alinear. Una que puedes actualizar con cada nueva experiencia integrada, con cada nueva decisión tomada desde el yo que estás eligiendo ser. Y ese yo no necesita etiquetas. No necesita un nombre específico. Ese yo es una frecuencia. Es una postura interna. Es un tipo de presencia. Es lo que emites cuando entras a una habitación. Es la coherencia entre lo que dices, lo que haces y lo que sostienes en silencio. Es lo que ya no depende de lo que los demás piensen. Es lo que ya no reacciona al juicio externo. Es lo que no se agita con las olas del entorno porque ha echado raíces más allá del tiempo y del espacio. Es ese tú que siempre estuvo ahí, esperando que callaras el ruido, que cruzaras el fuego, que eligieras sin miedo. Y ahora, con esta mente renovada, no te conviertes en alguien superior. Te conviertes en alguien alineado. No buscas controlar a nadie. Te haces responsable de ti. No necesitas convencer. Eres prueba viva. No necesitas que la vida te dé señales. Tú eres la señal. Caminas con claridad. Hablas con intención. Escuchas con profundidad. Actúas con precisión. Y eso, en este mundo hiperveloz y saturado de ruido, es más poderoso que cualquier título, más transformador que cualquier éxito, más contagioso que cualquier palabra, una persona que se pertenece a sí misma. Porque cuando te perteneces, ya no pides permiso para avanzar. Ya no necesitas más motivación. Ya no te peleas con tu historia. Ya no te detienes ante la incertidumbre. Simplemente te mueves. No porque todo esté claro, sino porque tú ya estás claro. Y esa claridad es contagiosa. Esa claridad se proyecta en tu lenguaje, en tu energía, en tu mirada. Porque quien ha fortalecido su mente ya no vive esperando que algo ocurra. Vive haciendo que ocurra. Vive desde el núcleo. Vive desde la causa. Y ese es el fin de este trayecto. No porque se acabe, sino porque comienza. Porque este trabajo no es una fase. Es una forma de existir. Una forma de mirar el mundo. Una forma de enfrentarlo. Una forma de transformarlo. Tú ya no eres el mismo. Ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes pensar como antes. Ya no puedes callarte lo que has recordado. Porque lo que has recordado es quién eres. Y ahora que lo sabes, haz lo que viniste a hacer. Con fuerza. Con visión. Con disciplina. Con acción. Con gratitud. Con una mente que ya no pide, sino que crea.